Propuesta controvertida del Comité de Bioética gallego, en función del cual, si un médico trabaja en la sanidad pública y decide abrir una consulta privada, no puede derivar a sus pacientes de la pública hacia la consulta privada. Esta es la propuesta de este comité, que ya ha generado alguna controversia y que ya tiene voces en contra de algunos de los profesionales. Lo vemos. Alrededor del 30% de los médicos compaginan la actividad en la sanidad pública con la privada y eso suscita debate. ¿Cuál sería el sentido para que, por ejemplo, un paciente que tiene como su médico de cabecera en la consulta pública vaya a su consulta privada? Es lo que aborda en su último informe el Consejo Galego de Bioética. Recomienda al Sergas que haya unos criterios éticos para evitar que los profesionales que compatibilicen la actividad pública y la privada puedan atender al mismo paciente en ambos ámbitos. Eso evitaría un conflicto de intereses, por ejemplo, al adelantar a un paciente en una lista de espera. Quedaría la duda de cara a la ciudadanía si ese cambio de prioridad la ha realizado porque realmente es necesario o bien porque ha ido a su lista de espera. Se se considera que compatibilizar a actividade na pública e na privada é posible sen que se incorra en conflito de intereses, desde o noso punto de vista non hai problema ético. O que dicimos é que hai moitas situacións ou algunhas situacións nas que a compatibilidade da pública e privada pode dar lugar a un efecto perverso. Pero desde el colectivo médico no están de acuerdo, creen que su profesión está regulada y controlada. A veces detrás de este tipo de reflexiones se oculta algo que a mí es lo que realmente me preocupa. Primero, o que el ciudadano es incapaz o tonto y no sabe elegir o no sabe a dónde va o no sé qué, o que el médico es un profesional que hay que tener bajo vigilancia porque tiende a desviarse o a hacer cosas incorrectas. Y ninguna de las dos premisas en el siglo XXI en Galicia son ciertas. Es más, consideran que podría entrar en conflicto con el derecho a la libertad de elegir del paciente. Ese sería el verdadero conflicto de intereses. Si un paciente, si un ciudadano, en uso de su libertad, decide ir a ver a un profesional que está establecido en la sanidad privada, ¿cuál es el problema para que vaya? Tampoco lo ven viable desde el defensor del paciente. Cree que llevar esto a la práctica es imposible. Considero que é inaplicable porque o paciente sufre. E se a sanidade pública non lle dá unha alternativa, vaise a privada. É inaplicable agora mesmo. E pode facerse, se hai alternativas e hai solucións. Abrir máis horas os hospitales, pagar mellor aos médicos da sanidade pública e regular moi ben o sistema de incompatibilidades. Y desde la Xunta, aunque valoran el informe del comité, no parece que vayan a mover ficha. As leis de incompatibilidade dos médicos son coñecidas, a percepción do complemento específico do médico vai unida á incompatibilidade e, polo tanto, a dedicación exclusiva ao sector público, e eu estou convencido que a inmensa maioría dos médicos están cumplindo eses obxectivos. Una ley, la de incompatibilidades, que el colectivo médico considera obsoleta y demasiado genérica y en la que el Comité de Bioética no entra. Su objetivo, dice, es solo abrir una reflexión y mejorar el ámbito de la salud. Bueno, una propuesta que introduce la Comisión Galega de Bioética, que no sé qué te parece, Fran. Pues como bien han explicado todas las partes, yo creo que es un tema muy espinoso, ¿no? A mí me gustaría efectivamente que estuvieran claramente separados y delimitados. Yo lo que creo es que ningún médico va a vulnerar el juramento hipocrático y entiendo que ese respeto a las normas debería existir. Yo conozco numerosos casos de médicos que trabajan en los dos ámbitos y a mí, yo que asisto con regularidad a alguno de ellos, nunca he tenido ningún problema ni he sentido ningún trato de favor si he tenido que ir a... Estás bien de salud, ¿no? Gracias a Dios sí, pero tengo una niña pequeña. Habitualmente algunos de ellos. Sí, tengo una niña pequeña y que esas cosas tienen esos trámites que tienes que ir prácticamente todos los días de todas estas cuestiones. Yo recuerdo esto, me viene a la cabeza las famosas peonadas que estableció el bipartito en el 2005 cuando hubo el cambio de gobierno para reducir a las listas de espera, que se vendió aquello de las peonadas como un avance descomunal que iba a acabar con las listas de espera y eso fue en el 2005, estamos en el 2016 y tampoco se ha avanzado tanto, ¿no? Yo creo que hay que dotar a la sanidad de los recursos suficientes y de los medios suficientes y es obvio que en su tiempo libre, fuera de la jornada laboral, si un médico decide ganarse la vida en una consulta privada, a mí tampoco me parece muy razonable que se le prohíba. Lo que sí que no aceptaría yo sería esa situación que denunciaba el defensor del paciente de la posibilidad de que se pueda vulnerar y que se establezca un criterio preferencial a alguno de sus clientes de la privada para ser tratados ser en la pública. ¿Roberto? Sí, vamos a ver. Yo creo que hay una cosa que es evidente, que nadie discute, y es que un médico que trabaja en la pública no debe derivar sus pacientes a la privada y que un médico que trabaja en la pública no debe tratar mejor en la pública a sus pacientes esto de la privada. Son dos cosas tan obvias.
A mí hay una cosa que me parece que hay que resaltar de esta resolución del Comité de Bioética. El propio presidente del comité decía, bueno, hay muchos casos, y decía, o algunos. A mí me gustaría saber cuántos aprecian ellos que puede haber. No, 30% de compatibilizan. Porque claro, el problema es que puedes estar disparando con balas de cañón contra un mosquito. Yo creo que el gran problema de los médicos en este país no es, creo yo, en fin, salvo que el presidente de la Comisión de Bioética esté dispuesto a demostrarme lo contrario, en cuyo caso estoy dispuesto a cambiar de opinión públicamente en esta misma mesa en la que estoy ante las cámaras de Vía V, ¿no? Y ante su directora Fernanda Tavares. Si se me demuestra que ese es el problema, porque yo creo que el problema es que en este país es imposible que un médico viva con la dedicación plena, no con la exclusiva. Es decir, si tú tienes necesariamente que, si quieres hacer privada, tienes que dejar la exclusiva, y es imposible vivir con la dedicación plena. O sea, es una cosa, el sueldo es ridículo. Y el gran problema de este país tiene que ver con que tenemos un cuadro médico absolutamente excepcional en la sanidad pública, muy mal pagado. Muy mal pagado. Los nuevos, no te digo lo que cobran. No, pero muy mal pagado. Porque decir que, no, pero déjame que insista en esto, porque me parece muy importante decirlo. Es decir, la resolución del Comité de Bioética, que sin duda alguna está hecha con la mejor intención, yo esto no lo pongo en duda, hasta ahí podríamos llegar, y que en su elemento esencial, que un médico privado no puede prevalecerse, un médico público de su condición, es absolutamente obvia, puede tener un efecto profundamente perverso, que es hacer creer a la gente que nuestros médicos públicos, que son excepcionalmente buenos y que cobran unos salarios bochornosos, porque la sanidad pública española puede funcionar, lo dijo aquí un día Carlos Príncipe, y es absolutamente obvio. ¿Cuál es el secreto de nuestro sistema sanitario público? Es muy sencillo. El sistema sanitario público no quiebra porque los profesionales médicos están escandalosamente mal pagados. Un médico de puerta, en urgencias, puede estar cobrando menos de 1.000 euros al mes. Sí. Y un médico es una persona que ha tenido que hacer un bachiller con una nota altísima para entrar en la selectividad, 6 años de carrera de medicina extraordinariamente difícil, 3 o 4 o 5 años de especialidad, un examen de MIR. Una persona que empieza a ejercer la medicina en un hospital público con 30, 31, 32, 33 años para cobrar un sueldo que en muchos casos es de 800 euros. Este es el problema de verdad. Que tenemos un cuadro médico excepcional, con un sistema sanitario público excepcional y con unos médicos pagados de una manera bochornosa, insisto. Y ese es el problema, Roberto, de que los médicos, como todo ser humano que necesita dinero y necesita vivir, pues tenga que trabajar en la privada. Es decir, que no puede trasladársele el problema a los médicos. Probablemente hay algún caso en que el médico por avaricia, probablemente hay sinvergüenzas en todos los lados. Pero ese es el problema. El problema, vamos a ver, ¿quién saliendo a las 3 de trabajar quiere entrar otra vez a las 4 en una consulta privada, como hacen algunos y tal? Bueno, un masoquista o una persona que realmente tenga un nivel de vida excepcional. Ese es el problema. El problema hay que atajarlo en la sanidad pública, que estoy de acuerdo contigo, que es una sanidad extraordinaria, con unos profesionales extraordinarios pésimamente pagados. Y eso los obliga. Pero yo creo que el Comité de Bioética, de todos modos, porque estamos mezclando un poco los asuntos, pone el acento sobre una cosa, es decir, que es que desde la pública, el mismo médico derive enfermos a su sanatorio. Y viceversa. O al revés. Y que como consecuencia de ser su paciente en la privada, lo coloque en una... Pero yo creo... Esto ya, cuidado. Pero esto yo creo que pero esto es muy difícil de hacer porque quien da las veces no es tan difícil. No, pero no es tan difícil, Roberto. No es tan difícil. Mira, te voy a contar el caso de un médico... En términos generales es muy difícil. Depende de la preferencia que tú indiques en el informe. De la urgencia, claro. De la urgencia. Esto te lo cuenta... Vamos a ver, yo sé que son casos excepcionales. Médico de un hospital, de un gran hospital de Galicia, que tiene un problema con un hijo. Médico de un centro hospitalario, de un gran centro hospitalario. Operación de rodilla, por cierto. 5 meses. Va junto del traumatólogo y le dice, mira, ya sé que aquí son 5 meses. En tu sanatorio, ¿en cuánto tiempo? ¿En el sanatorio trabajas? ¿En cuánto tiempo me lo operáis? Entonces el otro se rebota y dice, no me puedes decir eso porque tiene que esperar no sé qué y tal. Los propios médicos saben que ocurre eso. Es decir, estoy contando que me lo contó a mí él. Es decir, saben que ocurre en esto. Entonces, que son casos excepcionales, que son casos aislados, puede ser, pero sí que ocurre. Y a mí eso sí que me parece gravísimo. Pilar, xa para rematar, que temos... Sí, pois eu penso que estamos nunha sociedade onde reina, para quen a poda practicar, a pauta de facer caixa. Isto, claro.
Entón, para quen a poda, digo, practicar. Aí habería unha solución doada, porque hoxe eu coido con moitas tendas de todo a 100, inclusive pois os disfarces van baratos, entón pois é que o paciente ou a paciente, vaya con a identidade aparente a privada, a pública e despois a privada. En fin, agora a serio. Ou despois desta bobaxe que acabo de dizer. O problema está nunha crecente e programada perfeitamente tentativa de privatización da sanidade pública. O problema está en que a sanidade pública precisaría máis recursos, máis persoal sanitario, mellores horarios, porque os horarios están, en tantísimos casos, programados en función dos traballadores e das traballadoras de centros de saúde e de hospitais, e non en función dos pacientes, vacacións incluídas, apertura ou mantemento de camas hospitalarias incluídas no verao, naturalmente outros salarios. Pero estamos, volvo ao principio, estamos nunha sociedade onde aquí é para quen poda o que se recomenda e o que se propagandea é facer caixa. Outros funcionarios, o profesorado, por exemplo, e outros moitos ramos funcionariais, en absoluto poden facer compatível de ninguna maneira a dedicación pública de como funcionarios ou como funcionarias e a atención a ningún outro tipo de negocios. Iso está perfectamente. Pero insisto, a palabra clave, sí, pero a palabra clave que tienen un despacho privado, vamos. Que eu coido que ningún ou ningunha paciente en habendo listas de espera razoáveis e en habendo unha atención perfectamente garantida, non tería por que haber encher a ver, cuando el comité que se mete en esas clínicas en las que no puedes pagar con tarjeta de crédito, a lo mejor eso sí que era interesante, que tuvieran alguna visita. Por certo, hai clínicas, e non conto ninguna mentira, onde é absolutamente normal a pregunta de con IVA ou sen IVA. No, digo, y hay clínicas que no puedes pagar con tarjeta de crédito, insisto. No quiero decir nada más que ese hecho. No, eu tamén non digo Pero, Fernanda, son clínicas donde yo sí que echo de falta las inspecciones fiscales. Es decir, clínicas que están en calles céntricas de esta ciudad, por ejemplo, de Coruña. Nos ha pasado a todos. No vamos a seguir hablando. No vamos a seguir hablando porque no vamos a seguir hablando. No vamos a seguir hablando porque vamos a tratar de acabar este día con una sonrisa. Onde pedir unha factura é realmente extraño. Decía, vamos a tratar de acabar el día con una sonrisa que, como siempre, vamos a tener que agradecer a Lois Balado, muy pendiente de lo que ha pasado en esta mesa en esta última semana. Off the record. Si algo somos en este programa es, por encima de todo, buenas personas. Me estaba haciendo, no te gustaban los pan de tío. No, obviamente no me gusta que os maten ni no que me pase nada. Supoño. Buenas personas trabajando para dar exclusivas día tras día. Incluso a propia labor do PNV, que sin ser un partido de esquerdas, que non o é, non? Bueno, vamos. No, por eso digo. No. Introduciendo alguna duda. Pero luego nos vemos sobradamente recompensados entre halago y halago. Esto que acabamos de oír aquí está muy bien, son entrevistas, ustedes las hacen muy bien y yo las felicito, la formación estaba bien hecha. Gracias, Abel. Si somos periodistas a día de hoy, pese a todo, es por escuchar al alcalde de Vigo decir que hacemos las cosas bastante bien. Sobre todo cuando tratas de informar y alguien te dice: no interprete mis palabras, repítalas. Y posteriormente a eso te sueltan. Yo sé mucho, pero no se lo voy a contar a usted. O sea que el periodismo, según Caballero, sería súper interesante. Por una parte tenemos que repetir y no interpretar, y por otro lado no nos dicen nada. Fantástico, oye. Pero se lo perdonamos porque es un hombre tan trabajador. Pero soy muy trabajador. Muy trabajador. Yo trabajo día y noche, 365 días. Que oigan, Isabel Caballero se dedica 24/7 a la política y tuvo su primer cargo importante, digamos, allá por el 82, pues hay que reconocerle al hombre que está bastante bien para llevar 34 años sin dormir ni un minuto. Bueno, saben también que en esta mesa a veces se monta un poco de pollo, y cuando el pollo está montado, solo una persona es capaz de frenar la euforia con su humor negro. Se llama Julio. Julio, sé qué. Un segundo. A largo plazo estamos todos muertos. Sí que no se puede ser más macarra. Miren, pata para arriba, las mangas como le da la gana, solo le falta la cajetilla ahí en la manga.
Pero bueno, al caso, si a veces les parece que no les llamamos a las cosas por su nombre, es exclusivamente porque no acertamos a encontrar la palabra. Porque Susana Díaz xa se ve que é unha muller, en fin, con, non? Unha teórica, unha muller, en fin. Non remato a frase. Y siempre recuerden que cualquiera de esas series que vean por ahí de médicos son solo una burda copia de este señor. Hai unha serie de factores de risco para o infarto. Os maiores son a hipertensión, o tabaquismo, a diabetes e a dislipemia. Logo tamén a obesidade, o perímetro abdominal, todo, bueno, a secreción de adrenalina, noradrenalina e outras sustancias que poden realmente conducir a unha vasoconstricción. Un cuadro médico en ¡Off the record! En fin, nos hemos reído un poco, ¿no? Que era de lo que se trataba. Sí, Pues nada, sí, señores, Pilar García Negro, Ernesto Sánchez Pombo, Roberto Blanco Valdés, Francisco Espiñeira, muchísimas gracias por acompañarnos este jueves. Regresamos el próximo lunes. Sean felices.